México. Aquí tenemos contaminación de 65 y es alto para el pueblo, con eso que el presidente municipal está tirando árboles para hacer gasolineras. Mira, eso nos dice Guadalupe Jololalpa allá en Tultepec, en el Estado de México. Saludos también para Ana María Gómez Ramos. Interesante información del programa Hoy No Circula. A ver, a ustedes que les interesa todo el tema que tiene que ver con la movilidad, esa línea telefónica, Laura Barrera, directora de Intertraffic México. Primero, el tema de la movilidad en México o de la no movilidad. Híjole, cada vez está, no sé si es una situación o sensación de que ya no puedes dominar los tiempos, las distancias, esto de hacer una cita en algún punto de la Ciudad de México y hacerla con 2 horas de anticipación para recorrer unos cuantos kilómetros. Vaya, todo ya es un tema, y es un tema que nos va a estallar en las manos a nosotros que ya vivimos aquí en la Ciudad de México, pero para las futuras generaciones. A ver, primero, Laura, buenos días. ¿Qué es Intertraffic México? Porque ustedes hacen reuniones a nivel internacional desde Ámsterdam hace como 30, 40 años. Buenos días. Buenos días, Jaime. Sí, Intertraffic México viene del origen del evento en Ámsterdam desde hace 45 años. Imagínate cuántos años nos llevan de ventaja en soluciones para movilidad y para infraestructura y gestión del tráfico. Como sabes, la movilidad va a ser el mayor desafío a nivel mundial para el 2050. Entonces, tú dirás si es importante tenerlo en las agendas públicas. Y bueno, todo esto se va a presentar ahora en México. Es el evento más importante del mundo en movilidad, que ya es su segunda edición que se presenta para México y Latinoamérica, y nosotros somos la sede. Y obviamente lo que busca tratar es todas estas soluciones que ya existen a nivel internacional para infraestructura, gestión del tráfico, movilidad inteligente, seguridad y estacionamientos, Jaime. Es importantísimo entender la problemática que ya están enfrentando ciudades como México, y segundo, pues saber que hay eventos que ya están aportando todas estas soluciones para los gobiernos, los inversionistas, los desarrolladores y los empresarios, y todo esto a la vez va a ser de beneficio para las comunidades. A ver, Laura, pero ¿cómo se puede entender un tema de atención a la movilidad cuando es una problemática pues multifactorial? Desde cómo se crearon las ciudades, desde cómo se conceptualizaron, hasta cómo las operamos. ¿Cómo regresar el tiempo? Eso parece imposible para una ciudad como la Ciudad de México, que fue planteada y fue plasmada en un plano hace 30, 40 años, y hoy nos tienen esta realidad de que sales de un lugar a otro con 2 horas de anticipación y quizá no llegas. ¿Cómo le haces? Y deja 2 horas, Jaime. ¿Sabes que hay un estudio de TomTom que dice que si no hacemos nada, en menos de 12 años, cada traslado en la Ciudad de México nos puede llevar más de 6 horas? Imagínate. Entonces, la pregunta ahorita es, ¿qué hacemos? Pues ya no podemos crear infraestructuras adicionales en ciertos espacios que ya están sobresaturados de las ciudades. Lo que hay que buscar es eficientar esos espacios. Entonces, el reto y los planes van más enfocados a cómo utilizamos de manera más eficiente los espacios que tenemos en las grandes ciudades. Hay un estudio que dice que para 2050 el 70% de las poblaciones van a estar concentradas en las grandes ciudades en el mundo. Entonces, este reto va a seguir siendo cada vez más grande. Y bueno, las soluciones tienen que empezar desde ya. Eventos como Intertraffic, que te presentan 180 empresas nacionales e internacionales, traen soluciones, traen educación, traen capacitación, traen tecnología. Y bueno, Jaime, pues mucho de esta solución va a ser tener vías multimodales en donde podamos convivir peatones, ciclistas, motociclistas, el transporte público y el transporte privado de alguna manera. Ya lo empezamos a ver, pero todavía nos parece como sui generis, ¿no? Como que solo sucede en ciertas partes de la ciudad. Mucha gente se cuestiona si México realmente podría llegar a tener un cambio de donde la mayor parte del transporte sea en bicicleta, digamos. Y yo creo que finalmente todo va a ser viable, porque al final ya viene otra generación, Jaime, que son los millennials, que ellos ya no viven como nosotros. Tú y yo, de alguna manera, todavía estábamos acostumbrados a vivir en la zona conurbada. Exacto. Por tener un poco más de jardín, quizás para nuestros hijos y hay cosas así. E incluso yo viví varios años en Morelos y trabajaba en México, es muy común. Pero ya los millennials no buscan eso, Jaime. Ellos buscan la experiencia, el estar a gusto, el tener calidad de vida. Entonces hay que ver todo cómo se va a conjugar. De hecho, en la parte inmobiliaria hay un cambio en cómo ellos están escogiendo los lugares para habitar.
Obviamente tú sabes que los centros comerciales se están volviendo de diferentes actividades, desde tienen el gimnasio, tienen el supermercado, pero también tienes las tiendas de ropa, tienes restaurantes y cines, o sea, ya prácticamente todo el día lo puedes pasar en un centro comercial. Entonces estamos empezando a cambiar las actividades, los retos siguen, hay muchísima innovación. Te comento, en el programa de conferencias vienen los responsables de Hyperloop, esta empresa de Elon Musk, que es el dueño de Tesla, y que ellos ya van a presentar este tren como supersónico, que viaja a la velocidad de un avión. El que ganó, el que México, Jalisco, bueno, Guadalajara en su caso, puede ser viable tener un tren con estas características. Exacto, imagínate llegar en tren en menos de una hora a Guadalajara, pues la verdad es que sí puede ser una solución muy interesante, pero obviamente hablamos ahí de viajes interestatales, ¿no? Entonces, Intertraffic toca todos los temas de infraestructura terrestre, es decir, la conexión de carreteras entre los distintos estados, la conexión de esas carreteras entre los estados y las ciudades a donde llega o desembocan, toda la administración de estas carreteras, desde la seguridad vial, la administración de flujos, el cobro en casetas, el cobro por estos tags que ya son para distintas carreteras y estacionamientos, el manejo de cuando hay algún accidente, cuando hay algún cierre en la carretera, cuando hay lluvias o deslaves, todos estos cuidados. Hay muchísimos servicios y productos que ya están en el evento, en donde los que administran estos caminos pueden conocerlos para llevar a cabo el mantenimiento de estas carreteras. Laura, por ejemplo, SCT, Capufe, Manobras, las concesionarias son visitantes naturales de Intertraffic, Jaime. Laura, ¿resta competitividad a una economía tener problemas de movilidad? ¿Le resta atractivo a una economía? Sí, por supuesto. Más, mira, afecta en la productividad porque la gente ya te llega cansada después de 2 horas y media de traslados. Si hay cualquier pequeño caos, se vuelve gigante porque afecta completamente una zona en ese momento. Entonces, si algo que se podría volver 15 minutos de caos, se te puede volver 2 horas más. Pero también afecta las emisiones de gases tipo invernadero, también afecta la calidad de vida. Hay un estudio que dice que en México el promedio de traslados es cerca de 2 traslados al día. Entonces significa que vamos del trabajo a la casa, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Cuando hay otros países donde llegan a tener 4, 5, 6 traslados por día. Eso te habla de otra calidad de vida, que puedes hacer algo más después de tu trabajo, ir al cine, al teatro, al gimnasio, a visitar a tu familia. ¿Por qué? Porque el transporte te lo permite. Tenemos que tener una mejora importante en el transporte público. Tenemos buenos transportes, lo que pasa es que muchas veces es insuficiente para la cantidad. Son casi 5 millones de autos en México y son más de 22,000 traslados por área. Ahorita te busco la cifra, pero es impresionante el número de personas que se trasladan en la Ciudad de México. No es suficiente. Y fíjate, Jaime, si tú piensas que cerca del 30-35% de las superficies que tenemos están ocupadas por el transporte público y esas mueven casi el 60% de la gente, significa que los coches ocupan casi el 70% para mover menos del 30%. Ahí hay una enorme oportunidad de eficiencia, te das cuenta de cómo podríamos mejorar ese 70% que está ocupado por vehículos, ¿no? Oye, y ustedes también hablan de estacionamientos. Aquí hace poco se aprobó una norma que regulará los estacionamientos. ¿Esta va en sentido adecuado? ¿Las políticas que se están cumpliendo aquí o que se están promoviendo aquí en México? Sí, de hecho, la maestra Laura Ballesteros va a estar justamente presentando esta nueva norma, va a estar dando toda una plática del por qué se creó así y cuáles son las mejoras que proponen. Obviamente, si tú te fijas en la Ciudad de México, cada vez tenemos menos espacios, cada vez hay más macetones, Oye, hay Laura, más áreas patronales. Pero no es contradictorio, yo sé que no, porque vas a Nueva York y los edificios muy grandes no tienen un solo cajón de estacionamiento. Es correcto. Pero aquí estábamos al revés y hacía sentido. Bueno, pues yo llego en coche a mi lugar de trabajo. A ver, pero ¿cuándo se rompe eso? Pues ahorita ya la nueva norma vas a ver que están mucho más limitados los espacios para estacionamiento en las nuevas construcciones, justamente lo que acabas de decir. Todo el planteamiento es menos lugares de estacionamiento, las calles cada vez son más amplias para el peatón y menos amplias para los coches. ¿Sí te fijaste cómo está toda esta nueva banqueta en Insurgentes y estos
nuevas vueltas que dan en donde en vez de 3 carriles en las calles o bocacalles, ya nada más ves un carril de acceso. Y la gente dice, es que es absurdo, ahora vamos a caber menos. No, lo que pasa es que el planteamiento es menos coches, más peatones, más ciclistas, y de alguna manera es la forma en la que podemos caber más personas. Definitivamente el que tengamos un coche por elemento familiar ya no es viable en ciudades como la nuestra. Y lo que tenemos que hacer es mucho más el car sharing, el transporte público, la parte peatonal. Si tú te acuerdas en nuestras generaciones que éramos niños, era muy común que el papá tenía coche y la mamá y el hijo y la hija, o sea, 5 coches por casa. Ahora ya no es así. Ya la tendencia no es que no compremos coches, es que vamos a comprarlos para hacer actividades distintas, quizás de fin de semana, quizás para ir al súper, para llevar la carga, algo más pesado, pero en tu vida diaria ya nos es más fácil movernos de otra manera. Y para allá es la tendencia, por eso son en zonas de oficinas, sobre todo, menos lugares de estacionamiento para que te desplaces a través de otras formas. Pues Laura Barrera, directora de Intertraffic México, permítenos mantenernos en contacto contigo y cuando termine el evento, a ver si puedes regresar a platicar con nosotros para ver lo que se habló, a qué acuerdos se llegan, cuáles son las gestiones que necesitamos y las tareas, los retos que hay por delante. ¿Te parece? Si me permites nada más darles la página web www.intertraffic.com. 15, 16 y 17 de noviembre en el Centro City Banamex, de 12 del día a 7 de la noche. Gracias. Allá los esperamos, Jaime. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, bye. Gracias, vamos a una pausa, 9:40.